A un año del cierre de listas para las elecciones presidenciales de 2027, el presidente de los argentinos, Javier Milei, ha lanzado la campaña electoral por su reelección, casi en forma inadvertida para los medios de comunicación. Escúchenlo al presidente de los argentinos, estableciendo un eje central de lo que va a proponer, que yo llamo Milei versus Milei. Estas son sus palabras. Mi rival soy yo mismo, es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. Milei hace lo que ningún presidente de la historia argentina, al menos la que yo conozco, ha hecho. No solamente, obviamente, defiende sus éxitos, sino que se plantea y le plantea al conjunto de la sociedad que faltan cosas por hacer, que hay un camino a transitar para lograr aquello que se propuso cuando llegó al gobierno, derrotó a la hiperinflación, derrotó a la hiperrecesión y ahora afronta otros desafíos, porque al comienzo no tuvo poder parlamentario, ahora tampoco tiene el poder parlamentario suficiente, pero nos va a explicar en esta campaña electoral qué siente que falta hacer para que la gente se sienta absolutamente segura del 27 en adelante, qué falta hacer para hoy y para después del recambio electoral, donde sí tendría mayoría en ambas cámaras para lograr lo que aún no se pudo hacer. El presidente no solamente ha nombrado como jefe de gabinete un experimentadísimo dirigente político, realmente el Colo Santilli, como se lo llama, es un hombre que ha navegado con mucha experiencia y mucha capacidad por el justicialismo, por el PRO y ahora por el enjambre electoral que el gobierno está preparando. Que yo sepa, el Colo Santilli no se afilió a la Libertad Avanza, sigue siendo un hombre del PRO. Un hombre del PRO que admira a Milei, que dijo en su momento y con toda verdad que había ganado las elecciones en provincia de Buenos Aires gracias al carisma de Milei, pero que también tiene un diálogo permanente con el líder de la otra fuerza de centro derecha, con Mauricio Macri. Una estructura de pensamiento común, una alianza política, vamos a ver, todavía no lo conocemos, pero hay una pista, y esta pista la da en este video que ahora les paso, Patricia Bullrich. Yo creo que es muy importante cuidar al proyecto. El proyecto es más que cualquiera de nosotros, mucho más, porque nunca en Argentina habíamos llegado a dar los pasos profundos que estamos dando ahora. Muchas veces se intentó y muchas veces se frustró. En 1983, Alfonsín se fue antes. En el 2001, De la Rúa se fue antes. Macri no pudo reelegir. La medida del triunfo de un proyecto diferente al populismo es que Milei reelija. Y eso nos lo tenemos que grabar, porque ese es el salto de calidad en la consolidación de un modelo capitalista, moderno, capaz de llegar a la gente, bajar la pobreza, de hacer más ricos a los argentinos. Así que estoy convencida de eso. Como ven, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que al momento de su derrota electoral planteó públicamente, luego de una reunión con Milei y Macri, que en segunda vuelta había que apoyar a Milei, es decir, fue parte de aquel acuerdo inicial que permitió la realidad del actual gobierno, se expresa con una claridad meridiana. No hay proyecto sin la reelección de Javier Milei. Algunos dicen que las normas que se han logrado en este tiempo, que son muy importantes, iban a permanecer en el tiempo gobernara quien gobernara. Bueno, esto no fue así en el pasado. Los 12 exitosos años de Carlos Menem fueron destruidos en pocos meses luego que no estuvo en el poder. Así que ahora llega el momento para los argentinos de un proceso que va a ser seguramente muy, muy interesante, porque del otro lado ya está claro el candidato. No sé cuáles serán los mecanismos que va a establecer el kirchnerismo para llegar a un acuerdo final, porque tienen muchos problemas internos. Pero claramente el gobernador Axel Kicillof es el candidato que se perfila para enfrentar a Javier Milei. Dos proyectos absolutamente distintos,
dos personas absolutamente distintos. Vamos a seguir informándolos también sobre este tema de la Argentina, como hacemos con los temas internacionales. ¿Cómo estamos, ¿Cómo Eduardo? vamos? ¿Todo bien? Bien, bien, Bueno, excelente. el pase durante el Mundial. Exacto, ¿no? si pase mundial es como Eso es una cosa. qué sé yo, es Sí. como mucho, ¿no? Como mucho, ¿no? Ah. Exactamente. Bien, acá estamos. Pasó lo que habíamos contado desde el jueves pasado que iba a pasar. Sí, tal cual. Pasó tal cual como lo describimos, vos y yo. Crónica de una dimisión anunciada. No sé si tan anunciada. Porque la idea Claro. era durante más tiempo, ¿no? No, claro. Creo que hubo hechos, ustedes estuvieron hablando antes, hechos que precipitaron durante los últimos días de la semana pasada, hechos que precipitaron una decisión, una toma de decisión. Sí. Acordate que yo te había dicho, un grupo de asesores habrían convencido definitivamente a Karina que había que sacarlo. Exacto. Ahí se planteaba un plazo un poquito mayor. Posiblemente. Pero siguieron convenciéndola que el tiempo era ahora. Que si la Y decisión el estaba... fin de semana era este. Claro, exacto. Era este, que no había que estirar más. Por aquel jaque mate que tenía tanto la justicia, por el hecho que ustedes comentaban de los audios. De los audios. Creo que son como 7 audios, ¿no? Sí. Sí. Muy comprometedores para con Adorni, tratando de, o diciendo palabras más, palabras menos, mirá, yo arreglo a los testigos, quédate tranquilo. Eso es Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para arreglar a los testigos. Eso es entorpecimiento de la causa. ¿Y qué te parece? Obstrucción de la investigación. Eso te lleva a la cárcel de cabeza, ¿no? Es complejo. Esta noche los chicos en Wi-Fi, seguro Nico Wiñaski, presentarán parte de esos audios, ¿no? Esto era lo que el gobierno sentía que era Claro. definitivo. Era un knockout. Claro. Porque se le veía. El doble jaque mate era el de la justicia y el de la política. Y el del Congreso. Claro. Entonces, Se le iban, sí, con los gobernadores salvándolos de esas primeras escaramuzas. pero ¿cuánto Pero duraba? claro, era eso. Eran victorias pírricas todas. Pero por supuesto. Dilatar un poquito más, pero. Una semana más. Exactamente. ¿Cuánto más ibas a poder? A ver, contame. No, exactamente. No. Decir, bueno, porque va a comisión y la comisión se retarda 2 días, se retarda, qué sé yo. Nada. Iba seguramente indagatoria y seguramente al procesamiento de la vía judicial y seguramente a la moción de censura, con lo cual tanto el Senado como la Cámara de Diputados le iban a terminar echando. Ante un costo político que ya viene, o ya venía, o ya el gobierno se comió un costo político de 109, 110 días. Sí, totalmente. Fíjate que en funciones, Adorni debe haber estado 230 y pico de días. Prácticamente la mitad de su mandato como jefe de gabinete metió en problemas al gobierno. Sí. Hundió al gobierno hasta llegar a entre los 10 y 15 puntos de imagen positiva, ¿no? Sí, en donde confluyeron dos obcecaciones, ¿no? La del gobierno y la de él mismo. Totalmente. ¿No? De no hacer una valoración política. Sí. O en todo caso un mal cálculo de que la tormenta iba a pasar, de que se iba a lograr dar vuelta, se iba a sacar el tema del tratamiento de los medios. Y que empezaba el Mundial y claro, nadie le iba a dar más bola al tema y que iba a pasar. Y después venían las vacaciones de invierno y entonces pasaba. No. Pero no ocurrió. Lo del Mundial no como ocurrió. distractivo es muy interesante, ¿no? Es quizá Pero no mirar, ocurre. no, por eso, mirar con el espejo retrovisor cosas que podían llegar a ocurrir un poquito antes. Hoy, cuando estás con las redes, cuando todo sucede simultáneamente, cuando la gente tiene tiempo y entrenamiento para saber cuántos goles está haciendo Inglaterra, cómo salió Brasil, qué pasa con Adorni, o sea, con Además, Insaurralde. una causa que llamativamente viene a la velocidad del sonido. Sí. Ya, Sí, ¿no? sí.
Sí, sí, claro. Mientras que hay otras causas que van, qué sé yo, a lomo de tortuga. Sí. ¿No? Pero en esta, llamativamente, viene a nivel supersónico. Pero además, y creo que esto lo veíamos comentando desde que se presentaron los primeros testigos, fueron metiendo a Adorni cada vez más en el horno. Sí. Como decían algunos en Casa de Gobierno, está al horni. Al horni, sí. ¿No? Y la verdad, Sí. no pudo salir. Claro. Y cada vez que aparecía una prueba nueva, era peor todavía. Pero había dos dimensiones. Vino la de la cascada, después vino la del flipper, después vino la de, qué sé yo, no sé, la del colchón. Y ahora viene, arreglo los testigos. Bueno, Eduardo, fue una Entonces, catarata interminable. Primero la foto en Nueva York. Después la foto del avión a Punta del Este. Junto con las pruebas o las evidencias, las declaraciones del propio Adorni. Desde deslomarse en Nueva York con vos, mi amigo, me pagué todo yo y voy a mostrar la factura, mi amigo Grandío. Y cada una de las apariciones públicas que tuvo para explicar cada cosa que ocurría, lo dejaban peor parado que antes. A ver, entre jueves y viernes apareció el famoso compro televisores y no sé qué más, audio y no sé qué más. O monitor. Monitor de gamers, Monitor, sí. para gamers. Y lo mando a comprar a un empleado mío. No. ¿No? ¿Qué sé yo? Entonces todo era un enchastre. Exacto. ¿No? Todo era una cochambre y en definitiva todo terminaba siendo pornográfico. ¿Qué sé yo? Entonces, para el gobierno, allí creo yo que Karina Milei entendió. Y cuando el otro día Bullrich sale del Senado y dice, me voy a Casa de Gobierno a hablar con Karina Milei. Yo tengo información de que ese día, de alguna manera, Bullrich convence a Karina Milei que no había salida en el Parlamento, no había. Exacto. Que Adorni iba camino al cadalso. Primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados, para que lo echen. Porque allí, que no había otra. Porque allí ya los legisladores no necesitaban la valoración de las pruebas de la justicia. Simplemente el hecho de que les mintió en la cara. Bueno, un hecho político. Un hecho político. La censura tiene que ver con un hecho político. Quizás basado en un supuesto delito, pero en definitiva es simplemente una censura política, no judicial, ¿no? Exacto. Es una suerte de juicio político al jefe de gabinete. La moción de censura. La moción de censura. Exactamente. ¿No? Pero, digamos, el motivo... Eso se da con la Constitución del año 94. Y el motivo político de la moción de censura, fundamentalmente, además de todas las evidencias que la justicia está evaluando, pero que no hay sobre esas evidencias ningún dictamen, no hay indagatoria todavía, no hay pedido para que justifique sus bienes, pero la mentira política sí estuvo en su informe como jefe de gabinete. Sin duda. Él dijo, sin duda, tengo todo impecable, todo declarado. Y después en una aparición pública, en la entrevista que le dio a José del Río, dice, bueno, no omití esto, omití aquello, no puse esto otro. Entonces, esa flagrancia política en el gobierno, listo, fue definitorio. Fue definitorio para que en el Congreso nadie quiera defenderlo a Adorni. ¿No? Bueno, me parece que empieza una nueva etapa en el gobierno. Así es. En el gobierno me parece que empieza una nueva etapa. Ahora, etapa interesante porque hay 3 nuevos... voceros. Sí, está bien si vos querés voceros, pero yo iba a otro punto. Hay 3 nuevos ejes de poder interesante. Ajá. Primero, por lo que pude averiguar, me parece que el presidente ha empoderado como nunca a un jefe de gabinete en su gobierno. No lo tuvo Pose, aunque Pose lo intentó, pero no pudo. No lo tuvo Francos tampoco, ese empoderamiento. Y me da la sensación, por lo que pude averiguar, que Karina Milei y Javier Milei primero y Karina Milei después, porque acá creo que hay que dejar bien en claro que aquí el que tiene el poder se llama Javier Milei. Está bien, el rol de la hermana, la hermanísima como la llaman algunos, el jefe,
como lo llama el presidente, pero acá el que decide en última instancia es el presidente. Sí. Y aquí el presidente y Karina Milei, ambos han empoderado a un jefe de gabinete como nunca antes lo han hecho. O por lo menos eso en principio. Veremos después cómo funciona. Exacto. Veremos si... La si- intención es esa. La primera intención Es parece que es esa, ¿no? Sí. Y después, los dos otros personajes que van a tener, me parece, un rol clave, es el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y Ignacio de Witt. Adrián Reiber. Ah, Adrián Rabier. 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 Todavía tengo que meterme en la cabeza el nombre de El- Rabier. Andrés Rabier. Adrián Rabier. Y hay otro personaje que también me parece central, que es Nacho Levitt, que va a ser el vicejefe de gabinete de ministros, el segundo, virtual, porque no existe el cargo de vicejefe de gabinete. El virtual vicejefe de Santilli. Me parece que en esos 4 personajes nuevos hay una nueva relación de poder. Por debajo del triángulo, ¿no? Sí, claro. Está el triángulo de poder, Sí. Milei acá arriba, la tenés a Karina Milei y lo tenés a Santiago Caputo. Y debajo de ellos, en ese primer escalón, yo pondría a estos 4 personajes del gobierno, ¿no? Sí, más en la fase... Con un rol clave. Claro, una fase ejecutiva de comunicación El política. que va a llevar el día a día Claro. es Nacho Levitt. David, creo que es. ¿Eh? David, ¿no es? Levitt. Ah, Levitt. ¿El Levitt o David? David, con D. Ah, porque hoy me lo habían corregido. Ok. Puede ser. Me parece, lo vi escrito Me así. tengo que acostumbrar, ¿no? Lo vi escrito sé. así, no sé. Sé que en su momento... Viene del PRO. Bien, exacto. Viene del PRO, viene de la juventud del PRO. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿es Levitt o...? David, con D. ¿Con D? Con D. David. Nacho David. Él va a tener el día a día. El rol más político lo va a tener, obviamente, Diego Santilli. Sí. El de la comunicación y el armado comunicacional, este es Nacho David, con D de dedo. Exacto. El rol de relación con los medios y los periodistas lo va a tener Fabián Fernández. Hay que ver si a Fabián Fernández lo dejan hacer lo que él sabe hacer, que es tener una buena relación con los medios y los periodistas, ¿no? Fabián va a depender directamente de Karina Milei. Todo ese armado se va a conocer a través de un decreto. Hay un rearmado del gobierno. Fabián Fernández dependerá directamente de la Secretaría General de la Presidencia y Nacho David, directamente del presidente. Vos fíjate que ninguno de los dos que van a manejar la vocería y la comunicación, ninguno va a depender de Santilli. Uno del presidente y otro de Karina Milei. Pero el jefe de gabinete va a tener también un rol comunicacional enorme en lo que tiene que ver con vocería. Él va a manejar la vocería política. Es el que más práctica tiene, es el que Por más supuesto. Gimnasia y entrenamiento tiene en tratar con los medios, en hablar por la tele, por la radio, en hacer digamos, es el expertise de un profesional de la política como es Santilli, ¿no? Vos fíjate que tanto el vocero como Adrián Rabier, como Ignacio de Witt, son personas de bajísimo que han sido personas de bajísimo perfil público, bajísimo perfil público. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo igualmente creo que Fabián Fernández va a mantener ese bajo perfil. Claro. No creo que tenga el rol de salir en los medios de comunicación, sino más el contacto con los medios y con los periodistas y con la información, ¿no? Espera un poquito. Espera. Este es un audio de Adorni. Atabar. ¿Podemos escucharlo? ¿Podemos tirar un urgente?
Dale. Este es un anticipo del programa Wi-Fi. De esta noche, lo que van a pasar De esta noche. los chicos. El propio Adorni habría dicho en su momento, creo que en uno de los mensajes, quédate tranquilo, algo así como quédate tranquilo que esto se borra. Sí, porque le Son mandaba de esos esos audios. mensajes que se escuchan una vez. Se destruyen. Sí. Lo escuchás una vez y, bueno, pero aparentemente con el peritaje se pueden recuperar. Yo todavía no lo escuché, me lo acaban de mandar, pero lo vamos a escuchar juntos. Dale, dale. ¿De acuerdo? Escúchame, yo te estoy... Mati, querido, ¿qué haces? Escúchame, yo te tengo que hablar hace como 10, 15 días. Yo este fin de voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y no, despreocupate como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno. Esperá, lo paro. Te voy a dar un soporte como lo hice con todos. El 4 de mayo era la declaración. Pero escuchaste ese dato, ¿no? Sí, como hice con todos. Te voy a dar un soporte como hice con todos. Hubo varios testigos que se presentaron. Un soporte se puede... Las dos jubiladas. Claro. Un soporte se... El amigo del amigo, Claro. La hija de la otra jubilada. Se puede interpretar como te vamos a acomodar en la trama que estamos relatando. La escribana. Exacto. ¿Entendés? Te vamos a dar letra. Sí, Ok. ¿no? ¿Sigo? Dale. Porque es largo. Dale. Para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos. Eso por un lado. Esperá. Para que nos quedemos tranquilos todos. Todos. ¿Quiénes son todos? O sea, esto para un fiscal y para un juez, después lo vamos a hablar con Barone y con Mariel, pero esto es, me parece, Barone, ¿no? Una bomba de tiempo, ¿no? Es básicamente Una cosa es, tenemos la transcripción, otra cosa es escucharlo de la voz del propio Adorni, ¿no? Con el tono, ¿no? el También, tono, el tono que le tono. pones. Con el tono, y aparte ya había algo, había trascendido, pero esto es clarísimo, hay entorpecimiento de la investigación, porque está diciendo te vamos a dar todo el apoyo y que, bueno, fue cuando Tabar después le dijo, no, yo voy a ir y voy a presentar todo lo que hay. Sí. Sigo. Dale. Por otro lado, vos viste que te cambio completamente de tema, yo tengo una térmica, yo tengo el tablero afuera en la calle, un tablero que mira hacia el cerco, digamos, de la columna al cerco, que es externo, digamos, a la columna, y del otro lado, del lado que mira a la calle, tengo una llave, una sola llave. Bueno, acá empieza a hablar de las cuestiones eléctricas que tiene en Indio Cuá, ¿no? La verdad que esta parte ya lo que viene no tiene ningún sentido. Si vos querés, vuelvo para atrás Sí, y volvemos a escuchar la parte la más, parte primaria era la más fuerte, ¿no? Yo no sé si él, por lo que escucho, que estaba preocupado por la térmica de Indio Cuá, en ese momento tenía dimensión No. de dónde estaba metido. No, No. seguramente no. Ok. Ni Seguramente no. dimensión de dónde estaba metido, ni que ese mensaje, si no tenía dimensión de la investigación judicial, ni conocimiento jurídico, de que ese mensaje que le estaba mandando Yo podría creo- configurar me la da- obstrucción de a mí la me da la justicia. sensación que él no estaba consciente de la prueba que Tabar iba a presentar y de los detalles que iba a presentar. Exacto. Me parece. ¿Vamos de vuelta? De vuelta. Mati, querido, ¿qué haces? Escúchame, yo te tengo que hablar hace como 10, 15 días. Yo este fin de voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y no, despreocupate como hice con todos. Eso está de más decírtelo. Despreocupate, como hice con todo, despreocupate, ¿no? También había ahí, Ahí también habla una... un poquitito una cuota de impunidad, ¿no? eso te iba a decir, yo tengo todo bajo control. Sí. Llamo a Gendarmería, nos ponen, como le dijo a los vecinos, no hay problema. Llamo a Gendarmería, me ponen un móvil en la puerta de Indio Cuá, le digo a mis abogados que te asesoren, está todo bajo control.
medio En complicado. ese sentido, es más loable la actitud de Tabar, ¿no? Después del tono con que le habla Adorni, de decir yo prefiero no mantener más contacto. Yo creo que el, pero yo creo se que el asesoró, abogado de Tabar, claro, el abogado de se Tabar le dijo, asesoró. ojo con lo que haces, Claro. porque si declarás en un sentido, vas preso. Claro. Si declarás en el otro sentido, por ahí tenés que pagar algo por evasión. ¿Es falso ¿no? testimonio o encubrimiento? Claro. Elegí qué querés. Claro, elegí. Claro, totalmente, totalmente. Claro. Sigo. Pero contás con todo lo que yo te puedo ayudar. Con todo lo que te pueda ayudar, ¿eh? Como hice con todos. Con todo. Ahí uno interpreta con lo que necesites, ¿no? Sí. Abogado, guita, Sí. ¿no? Todo. Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos. Una boludez no es. No. Por eso digo, no tenía Lo que le estaba dimensión. ofreciendo no era ninguna boludez. No tenía ¿no? dimensión de lo que estaba... Sí. De dónde estaba metido. Eso por un lado. Por otro lado, vos viste que... Ahí empezó con la térmica. Ahí empezó con Sí. la térmica. Viste que me falla La una primera térmica. parte, ¿eh? Viste la térmica, no deja de ser surrealista todo, ¿no? O buena parte Él todo muy seguía, surrealista. él seguía con la preocupación de... sigamos con la construcción de la casa. Claro, exactamente. Sigamos adelante con eso, con la remodelación. Exactamente. Yo voy a decir algo. Me cuentan que esta noche en Wi-Fi habrá más audios. Sí, claro. Va a Son como tener 7. más Creo audios. que son 7. ¿Son 7? Así dicen. Dicen que son 7 Dicen audios. que son 7 Sí. los audios, ¿no? Sí. Bueno. Llámalo a Wiñaski, a ver si nos adelanta cuántos. Sí. Son 6, Llámalo, 7 audios. llámalo y que nos cuente cuántos, por lo menos. Ahora, algunos de estos audios, yo tengo entendido que el fiscal Policita y el juez ya no sé si los audios, pero la transcripción de los WhatsApp, ya estaban al tanto. En su momento creo que hicieron una primera evaluación sobre si esto constituía o no obstrucción de la investigación. Porque si lo hubieran considerado en ese momento, directamente la situación hubiera sido otra. A lo mejor el resto de los audios, veremos si el resto de los audios termina de cambiar el criterio que hasta ahora, y esto lo digo simplemente por lo que en su momento contaba Martín Angulo, Lucía Salinas, que son los que tienen contactos más directos del propio Nicolás con la causa, ¿no? Vamos a ver si estos 7 audios configuran en su totalidad un cambio de criterio para el fiscal, ¿no? Para el fiscal que hasta ahora... Sí. Que Tabar declara el 4 de mayo. El 5 de mayo se hace la extracción completa Sí. de su teléfono y ahí se empieza a peritar absolutamente todo. Claro. Porque él dice, acá está mi... O sea, toda esta prueba surge del teléfono de Tabar. Es que él va y lo aporta puntualmente y dice, señores, acá tiene mi teléfono. Yo no vean tengo todo nada lo-". que ocultar. Exacto, al revés de lo que pasó con la escribana que dijo, no, me lo olvidé y al otro día lo llevó. Él fue directamente, fue con todo. Fue con ¿qué necesitan? Acá tienen esto, acá tienen de ahí sale la planilla de Excel de gastos, de ahí sale todo. Me cuentan que en otro audio, todo esto no se pierdan esta noche a las 21 en Wi-Fi. sí. Mejor Imperdible. dicho, no se pierdan nada de lo Porque que va a una pasar de cosa- acá hasta las 21. Una cosa es ver la transcripción, que nosotros podamos poner una Exacto. placa, escrito. Y otra cosa es escuchar Sí. la voz, el audio, en el mismo momento en que lo mandó. Yo Con decía, el tono, la forma. Claro. Yo decía, si el conjunto de audio podía dar una idea mayor. Me cuentan que en uno de los audios le dice a Adorni a Matías Tabar, esta línea es segura, quédate tranquilo, este teléfono es especial. Esta línea es segura, quédate tranquilo. Sí, la línea segura era la de él. Pero el tema es que el audio se lo estaba mandando a Tabar y Tabar lo tenía en su teléfono. Sí. ¿No? Lo que no era Lo seguro era lo que no era seguro. Yo sigo considerando que Pero- acá no se pero sabe el qué ha sido problema más no era- grave. El problema no era que los escuchen, el problema Bueno. era que mandó un audio y el audio quedó en el teléfono de quien fue como testigo. Y Bueno. el que fue como testigo presenta el teléfono y ahí está el audio. La torpeza no ten fin. Y no, qué No, sé yo. la torpeza con que se movió, Sí. me parece que... Sí, perdóname. Nico, Ahí está. Sí, querido mío, ¿cómo estamos? ¿Bien? Estamos con Pablo acá en el ¿qué pase. tal? ¿Cómo andás, Muy Nico? bien, sí, los estaba escuchando muy atentamente. Bueno, Bien, bien. ¿cuántos audios vas a presentar hoy? 6, 6. Ok. sí. ¿Cuántos son en total? ¿7 o son los únicos 6?
Con los que hablan de este tema entiendo que son 6. Son los 6. Ok. Sí. Del audio en el que ustedes estaban hablando recién, en el que le dice, te van a llamar de teléfonos seguros, palabra más, palabra menos. Nosotros nos habíamos adelantado en abril más o menos, ¿no? Este intercambio que había tenido Adorni con Tabar en Wi-Fi. Ahora, bueno, están los audios. Lo que demuestra, primero, lo más grave es que él dice, como hice con todos, ¿no? Te puedo dar el soporte como hice con todos. ¿Esto qué significa? Que todos los testigos que fueron antes de Tabar arreglaron o coordinaron efectivamente su testimonio con Adorni. Pero el soporte es solamente jurídico o además es de dinero. No lo sé, Claro. no lo sé. Ahora, No sé. Nico. Ahora, Tabar, sí. No, te quiero preguntar, ¿el fiscal conocía ya alguno de estos audios? Porque yo eso es lo que trataba de recordar. En su momento, los diálogos de Adorni con Tabar estaban en manos del policita y del juez, pero en ese momento no valoraron que constituía obstrucción de la investigación. ¿Me equivoco? A ver, cuando declara Tabar en su declaración, como testigo bajo juramento de decir la verdad, dice, a mí me llamó Adorni para tratar de coordinar, o cuenta que le llamó Adorni con esta intención. Eso está en la declaración. Sí. Y él dice, eso está en mi teléfono, y él deja el teléfono con la clave, con su clave. Cuando le preguntan si él se sintió intimidado o presionado, él dice que no. Lo que pasa es que está muy bien lo que vos marcás. Una cosa es la efectiva presión que intentó ejercer Adorni sobre Tabar, siendo jefe de gabinete, pues lo llama de modo... Primero, la saga es que lo llama y Tabar no atiende. Cuando hace la primera propuesta, Tabar consulta con un abogado que la verdad que no sé si lo salva o le dice lo que tiene que hacer, que es no prestarle atención a los procedimientos que es un posible delito, porque podría ser el delito de encubrimiento. Claro. Hubiesen coordinado la declaración. Cuando Tabar deja sentado y se lo dice a Adorni, no me llames más, hablé con alguien que nos está asesorando y me dicen que no puedo, lo único que no me puede pasar es generar un falso testimonio o algo así. No puedo hablar más con vos, algo así. Creo que... Claro. Y Adorni finge demencia, le costó que Tabar lo atienda y después insistentemente sigue como si Tabar le hubiese dicho que sí. Eso es lo extraño. Ahora, hay una cuestión es si Tabar en un principio, porque esto obviamente es dinámico y hay que pensar que la declaración de Tabar, que fue hace un tiempo, Adorni había hablado recién en el Congreso, una cosa es si era presión para el testigo, tratando de generar un encubrimiento, o ahora se puede abrir otra línea de investigación, que es la de obstrucción de justicia, porque él lo que admite, o por lo menos lo que dice Adorni, no sabemos si efectivamente pasó, es que presto el soporte como hice con todos. Claro. Y además, perdón, Nico, sí. acá te habla Mariel. Ustedes también habían pasado que había unos audios bombita que se borraban, en el cual le advertía para que se quede tranquilo que ese audio bombita se iba a borrar. O sea, Claro. porque lo que Tabar dice, una frase más o menos era, dejen de comerme el coco, me están llamando todo el tiempo, una cosa así. O sea, Adorni era consciente que esos audios podían comprometerlo. Claro. Definitivamente. A ver, de lo que era consciente primero fue muy, como decía Pablo Torpeso no tiene fin, ¿no? De lo que era consciente primero y queda totalmente demostrado era la importancia de la declaración de Tabar. No, Claro. Él sabía que si Tabar hablaba podía efectivamente complicarlo. Por eso le insiste. Ahora, yo creo que él se va de boca o genera otra posible investigación y demuestra su torpeza cuando dice como hice con todos. Claro. Como hice Entonces, con todos, la escribana, significa, claro, condicioné a todos para que se alineen a mi relato, a lo que yo voy a declarar. Totalmente. Eso es lo que se puede... Lo que se puede infiere. investigar. Más allá de Claro, lo que se infiere. Claro, más allá de que Tabar dijo, no, a mí yo no me sentí presionado y yo vine acá y dije la verdad. Y después llevó los papeles y pasó lo que pasó. Digamos, la cascada final en la justicia de
la supuesta coartada de Adorni, porque lo que genera Tavares cuando dice gastó $245.000 cash, no es que se lo había pagado a él en efectivo, que es lo que primero se interpretó, sino que él le había puesto $245.000 en la refacción de la casa. Tavares cobró sus honorarios y después fue una especie de pasamanos. Claro. Para pagarle como contratista, claro, para pagarle a todos los que trabajaban en la obra. Claro, que él demolió una casa, hizo una casa nueva y gastó esa plata. Para la justicia eso está acreditado y forma parte de la suma, digamos, de gastos que Adorni intentó ocultar. Sí. Ahora, se llega, y entiendo que el contenido del teléfono se empezó a analizar no hace mucho tiempo, hace 2 o 3 semanas, en la justicia, se llega a este nuevo punto. ¿Qué hizo Adorni con el resto de los testigos? Yo puedo inferir, no sé, la escribana en Chemenco, el amigo que le vendió $230.000, $200.000 a pagar sin interés en un año el departamento de Caballito. A ellos también los llamó antes. Yo sé que en el gobierno sabían, obviamente, nosotros en Wifi, insisto, los contamos en abril, los reconstruimos palabras más, palabras menos. Una cosa igualmente es tener lo que ahora tiene la justicia oficialmente, ¿no? Pero en el gobierno sabían que esto iba a pasar. Y me parece que fue un desencadenante en la salida de Adorni, ¿no? Totalmente. Una serie de pruebas entre las que estaban estos audios y entre las que estaban, por ejemplo, también la comprobación de que Adorni obligó o sugirió a subalternos que él tenía nombrados en planta permanente en el gobierno, en la jefatura de gabinete, a darle sus tarjetas de crédito para que él haga compras desde su cuenta de Mercado Libre por millones y millones de pesos para comprar tecnología gamer, ¿no? Porque él le gusta jugar a juegos sofisticados, como se dice gamer, ¿no? Las nuevas generaciones le dicen gamer, ¿no? Juega esos juegos donde uno puede pasar horas y compró efectivamente, y está aprobado, y hoy declaró una de las empleadas del gobierno subalterno, necesito con esto, porque esto puede ser también abuso de poder o generar también de vuelta más delitos. ¿Por qué usaban las tarjetas de crédito de sus empleados? Porque Adorni tenía que ocultar de dónde sacaba la plata. Y esto es el corazón de todo. Está muy bien. ¿De dónde salió la plata de Adorni? Esa es la clave. Pero esa es la clave. Claro. Lo único que importa acá es de dónde salió la plata. Exactamente. ¿De dónde la sacó? Él todo el tiempo dice, yo soy un evasor, no un chorro. Bueno, no lo sabemos. No es lo que dice, como ha mentido un montón de veces ya y mintió hasta su carta de renuncia, que no tiene fecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto estaba escrita? ¿De dónde salió la plata? ¿Por qué la intentaba ocultar? ¿Por qué era un evasor de su propio gobierno? Para la justicia, por ejemplo, no está para nada acreditado, ni en formato tecnológico, ni en forma documental, que Adorni haya tenido $200.000 que en su momento invirtió en Bitcoin y le generó una ganancia de $300.000. No lo tomaron en cuenta. Él corrigió sus declaraciones juradas basadas en esa narrativa, digamos, pero la justicia no está para nada probado que esa plata, esos $200.000, primero eran de origen legal y los tenía Adorni, los invirtió en Bitcoin cuando dijo que los invirtió y le generaban esa ganancia. Para la justicia eso no pasó. Sí. Querido, eso está muy complicado. Querido, bueno, a las 10 de la noche, ¿no? A las 9. A las 9. A las 9, a las 9. A las 9. Todos los audios. Chao, querido mío. Chao, Nico. Muchas gracias. Nos vemos después. Gracias. Hasta luego. ¿Escuchamos 40 segundos? Dale. ¿Otra vez? Dale. 40 segundos, dale. Mati, querido, ¿qué haces? Escúchame. Yo te tengo que hablar hace como 10, 15 días. Yo este fin de voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos. Eso por un lado. Por otro lado... Bueno, y ahí arranca con la térmica y qué sé yo. Bueno, nos vemos el pase a las 8. Nos vemos a las 8, querido. Dale, abrazo muy grande.